Universidad. Con mención honorífica, su tesis doctoral abordó el tema de la revolución y lo político en el pensamiento de Antonio Gramsci, en diálogo con la filosofía política contemporánea de influencia continental. Realizó una estancia de estudios e investigaciones en la Universidad de Bologna, Italia, en el Instituto Gramsci de Roma, Italia. Sus áreas de interés son la filosofía política contemporánea, el pensamiento postmarxista, así como el pensamiento italiano y francés contemporáneo. Sus más recientes escritos consisten en reflexiones a partir del pensamiento de Antonio Gramsci, Gilles Deleuze, Alain Badiou y sobre los nexos entre filosofía y literatura a partir de J.M. Comsi. Es maestro en filosofía por la Universidad Iberoamericana con mención honorífica y licenciado en ciencias políticas por la Universidad Iberoamericana Puebla con mención honorífica. Sin más, le damos la bienvenida y damos por iniciada esta ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, pues saludo a todos. Hoy sacaré mi voz profesor. Saludo a todos. Agradezco a José Luis la inesperada, pero muy querida y aceptada invitación. Yo en realidad vengo también a un evento de Yacuría y bueno, me tomó por sorpresa esta invitación que desde luego no pude negar, sobre todo pues por la cercanía a la Ibero y pues porque también a esto más o menos me dedico. Yo ahora coordino el posgrado, la maestría y el doctorado en filosofía de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Bueno, pues lo que quiero decir es que ahora uno trabaja en un papel y una servilleta, digamos, siempre a marchas forzadas y siempre, como se dice por ahí, el trabajo era para ayer, pero siempre el tiempo apremia. Bueno, un poco escuchando lo que me platicaba Nidia, la profesora Nidia, también el profesor José Pablo, y seguramente José Luis no me dejará mentir, me han pedido hacer algo más o menos introductorio, ¿no? ¿Qué es lo que voy a hacer? Desde luego que si alguien quisiera bibliografía mucho más especializada o un asunto mucho más, digamos, minucioso acerca de los escritos de Gramsci, desde luego que podemos platicar en otro momento. Entonces yo voy a hacer más bien un panorama muy general de la relación. Yo le propuse a José Luis de dos pensadores que a mí me interesan, que son Antonio Gramsci, que ahora hablaré de Antonio Gramsci, y Nicolás Maquiavelo, que quizá también ustedes lo han escuchado. Y entonces comenzaré a hablar de datos muy generales de la vida de Antonio Gramsci, que me parecen importantes pues para ir apuntalando los temas centrales de esta charla. Yo quisiera que esto lo vieran como una charla, como una clase, no como una conferencia, sobre todo porque no traigo yo una especie como de paper, ¿sí? Un documento para leer, pero traigo una serie de ideas o conjeturas de lo que he ido trabajando también últimamente y que me gustaría compartirlas para también escuchar su retroalimentación y poder construir algo juntos. Bueno, lo primero que tendría que decir es que Antonio Gramsci, mejor conocido como el padre del comunismo italiano, es un marxista, aunque es un marxista heterodoxo, es decir, no es un marxista ortodoxo, pero que tiene una serie de particularidades en su forma de escritura y en su forma de relacionarse con el marxismo que me parecen interesantes. Digo ahora una serie de datos más bien biográficos, que, bueno, José Pablo, que trabaja también a Gramsci, ya se sabe de memoria. Gramsci nace en 1891, nace en una población muy pequeña que se llama Ales, en Cerdeña, que es una población italiana, habla un dialecto, que es el dialecto sardo. Entonces, bueno, noten esta especie como de interés lingüístico de Gramsci. O sea, es un marxista lingüista, vamos a decirlo así. Es decir, porque se habla sardo, pero él tiene que aprender desde luego italiano, porque se gana una beca para estudiar en la gran Universidad de Turín. Entonces habla italiano y habla sardo. Y pues es un joven muy estudioso, que va a participar. En esa época era común que la militancia política, es decir, no solamente se estudiaba, quizá como ahora, se repliegue la movilización social, sino que estudiar implicaba también ser militante. Con militante es decir, intervenir en la vida política. Y la manera de intervención política, y aquí quizá otro dato biográfico interesante de la vida de Gramsci, es que se intervenía a través de periódicos. Participó en muchos periódicos. La figura del periódico también creo que es importante para dar cuenta de lo que va a pensar después Gramsci con conceptos como hegemonía, revolución cultural, etcétera, etcétera. Es decir, el periódico. Entonces he dicho ya dos datos interesantes de su biografía. El interés lingüístico y el interés por una militancia
a través de los medios de comunicación de la época, eran los periódicos, ¿no? Este es el segundo dato interesante. Entonces participa en varios diarios que son multicitados, ¿no? Hay un periódico que se llama La Città Futura, La Ciudad Futura, donde él escribe un texto que se llama El odio a los indiferentes. Odio a los indiferentes. Es decir, odio a los que no intervienen en la política, porque los que no intervienen en la política como una fuerza colectiva capaz de transformar la sociedad, palabras más, palabras menos, en realidad sufren el peso muerto de la historia. Son absorbidos, digamos, por las estructuras. Entonces hay también aquí un juego interesante, sí, son los muertos, es decir, que no dan cuenta que interviniendo políticamente pueden seguir viviendo vitalmente. Hay una potencialidad vital allí que es menguada en su indiferencia política. Y tiene otro texto muy conocido que es La Revolución contra el Capital. Es decir, imagínense hacer un escrito dentro de los círculos marxistas de principios del siglo XX contra el capital de Marx. Contra el capital de Marx quiere decir contra una manera de relacionarse con Marx, una manera dogmática, es decir, leer a Marx como si fuera la Biblia. Ciertamente habría que decir que Gramsci es un pensador marxista que se interesa más por los escritos marxistas políticos. Es decir, Marx, que es otro pensador que quizá ustedes han escuchado en clase, escribe, ¿no?, muchísimas cosas, desde su tesis sobre Demócrito y Epicuro, que está publicada y que es muy interesante para entender la cultura epicureísta de Marx, hasta los primeros escritos de la crítica a la filosofía del derecho de Hegel, sus escritos sobre la democracia. Bueno, son escritos que le interesan a Gramsci más que el del Capital. No quiere decir que el del Capital no haya sido importante, que es un texto más económico, sé que aquí hay estudiantes de economía, pero no es quizá el más importante. Le interesa un Marx que estaba mucho más involucrado en la lucha social, que es el Marx de 1840. 1840 es la época de la cuestión judía, es la época, no me dejará mentir José Pablo Emilia, en las tesis sobre Feuerbach de 1848, desarrolladas en la miseria de la filosofía. En fin, una serie de textos que son importantes para Gramsci. Es decir, tercer dato interesante, es decir, hay una relación política de Gramsci con los textos. No es una filosofía tradicional, filológica, única y exclusivamente, es decir, filológica, que se interese por descubrir etimológicamente el origen de los conceptos, sino fundamentalmente política e histórica. Es decir, los textos son importantes en la medida en que me permiten intervenir en la realidad. Y la manera en que relacionarme con los textos no tiene por qué ser dogmática o teológica, sino política, insisto, política. En ese sentido ya es un autor raro. Y es un autor cuya escritura es rara. Ahora voy a explicar por qué. Porque él es un miembro del conocido Partido Socialista Italiano, siendo estudiante de la Universidad de Turín. Podrían imaginar ustedes que son estudiantes, ser miembros de un partido político. Y de pronto sucede algo. Sucede algo que, bueno, Roberto también lo debe de saber. Algo que se conoció como el Bienio Rojo en Italia. El Bienio Rojo fue un intento revolucionario fallido en Italia que duró 2 años, más o menos de 1919 a 1921, en Turín, o Torino, como se dice en italiano, donde la fábrica Fiat, estos automóviles que ya no son italianos, por cierto, pero que eran italianos, ¿no? Siempre he querido un Fiat, pero cuando me enteré de eso, bueno, no me alcanzaba, pero cuando me enteré de eso, decidí no tenerlo. La fábrica de la Fiat se vuelve autogestionaria, es decir, se toman las fábricas como los soviets en Rusia, intentan hacer la revolución, pero la revolución fracasa a los 2 años. Lo mismo ustedes saben que pasó en el 21 con Rosa Luxemburgo en Alemania. Fracasa la revolución. Y entonces Gramsci se pregunta por qué fracasa la revolución. Otro dato interesante de Gramsci. He dicho que es un interés lingüístico, un interés político, pero sobre todo también escribe desde la derrota, desde el repliegue del movimiento revolucionario. Este es otro dato interesante. ¿Por qué está fracasando el movimiento revolucionario? Y la segunda pregunta es, ¿por qué en 1922, ustedes saben, marcha sobre Roma los combattimenti fascisti, es decir, los conglomerados fascistas? El fascismo de Benito Mussolini, que es caracterizado por un gobierno autoritario, represivo, liberal económicamente, que no políticamente, marcha sobre Roma triunfalmente, al mismo tiempo que estaba fracasando la revolución. Esta es una pregunta que Gramsci se está haciendo. Y entonces, la respuesta que Gramsci da, voy a poner tiempo porque si no luego se me... Y entonces, la respuesta que Gramsci da son varias. En primer lugar, pareciera ser que los obreros de Turín, de la fábrica de Turín, no eran los mismos italianos, ni lingüísticamente hablando. El lenguaje es forma de vida. Esto podría decir, los estudiantes de filosofía podrán
interesarse en esto, que en realidad es de Wittgenstein. Bueno, hay alguna relación con los cuadernos azul y marrón, es una producción preparatoria de un filósofo del lenguaje que se llama Wittgenstein a investigaciones filosóficas, en donde dice Wittgenstein que los lenguajes son formas de vida. Pero, regresando un poco a esto, ¿por qué fracasa la revolución? Porque los obreros italianos no habían logrado articularse con los campesinos del sur, esto que se conoció en Italia y se conoce como cuestión meridional. Es decir, parecía ser que los obreros del norte, pensemos en Monterrey quizá, es decir, temporalmente, lingüísticamente, estaban en otra dimensión y estaban de alguna manera convencidos, estaban mucho más ilustrados quizá, de que había que hacer la revolución. Pero los campesinos del sur eran enmarcados, sobre todo por el Partido Socialista Italiano y los partidos de derecha también, como retrasados. Es decir, había una especie como de versión vertical, ilustrada, colonial de los campesinos del sur. Y entonces, el propio Partido Socialista Italiano, en vez de haber cambiado ese marco teórico que se relacionaba con los campesinos del sur como si fueran inferiores, ¿quién logra cooptar, es decir, comprar la conciencia de los campesinos del sur? Son los fascistas. Y entonces aquí Gramsci se da cuenta de este primer error, ¿no? Este error que implica pensar que la gente del sur es inferior a la gente del norte. Bueno, para Gramsci queda claramente que no, son diferentes, pero no necesariamente inferiores ni superiores, ¿sí? Son diferentes, son otras formas de lenguaje, otras formas de construcción de lo común, que pasan por otras formas, otro ethos, ¿no? Otra forma de vida, otro ethos, otra forma de vida. Bueno, entonces Gramsci se da cuenta que también la revolución ha fracasado porque no se han dado cuenta que lo que se necesita es hacer una articulación cultural y lingüística entre la gente del norte y del sur. Esto que se conoció como el concepto de hegemonía. La hegemonía implica una articulación, dicho así a grandes rasgos, una articulación lingüística y cultural sin la cual no puede haber una construcción de un sujeto colectivo, sin el cual a su vez no hay un proceso revolucionario. Es decir, lo contrario es disgregación, desarticulación, es decir, no hay política, yo le digo a mis alumnos, sino política colectiva. Y aquí hay quizá un añadido a Marx, es decir, que hay una teoría política aquí, ¿no? Que tiene que ver con la preocupación por la construcción de un sujeto colectivo y cómo actúa el sujeto, cómo tiene que actuar el sujeto colectivo a partir, repito, de procesos de traducción. La traducción es un proceso político en Gramsci. Quiere decir, una relación intercultural entre la diferencia, entre los diferentes lenguajes, entre los diferentes dialectos, para construir una especie como de ensamble hegemónico, es decir, un sujeto político que en su momento podríamos hablar de eso. ¿Sí? Me parece que uno de los centros de la reflexión de Gramsci es la construcción de una voluntad colectiva nacional popular, o él dice un nombre colectivo. Esto lo podríamos especificar quizá en el momento de las preguntas y respuestas. Y entonces Gramsci y otros se separan y forman el Partido Comunista Italiano. Fuera de estos esquemas que veían al campesino como un sureño inferior, y que estaban pensando realmente en la importancia de articular a la gente del norte y del sur. Esta es la cuestión meridional, fue un escrito también de Gramsci en 1926. Gramsci se convierte en secretario de este partido, en Rusia conoce a Lenin, hay toda una discusión bibliográfica acerca de la diferencia entre Lenin y Gramsci, hay quienes piensan que es lo mismo, yo afirmo que es diferente junto con otros autores, desde luego, y Gramsci se convierte en diputado del Partido Comunista, pero ya estaban los fascistas, recordemos que entraron en 1922, y en 1926 encarcelan a Gramsci. Esto es un dato interesante. Gramsci escribe, la mayor parte de sus escritos son en la cárcel. Hay un Gramsci joven, que son los escritos precarcelarios, de periódico, que le interesa pensar en serio la coyuntura, no como estos análisis a veces malones de algunos periódicos de coyuntura, ¿no? Está pensando en serio la coyuntura. Han discusiones serias con el liberalismo de la época, con el hegelianismo de la época, cuyo representante era Gentile, Giovanni Gentile, o los liberales hegelianos como cristianos, que leían a Fichte, como Benedetto Croce. Es decir, había una discusión filosófica, política del asunto, una discusión seria, culta, ¿no? Y leía literatura, etc. Por cierto, había olvidado, él estudia glotología, que sería como estudiar lingüística. Me parece que también es un dato interesante, es decir, es un amante de la literatura también, ¿no? Sé que aquí hay alumnos también de filosofía y literatura, bueno, es un amante de la literatura, de la filosofía, en fin. Termino con la vida de Gramsci para pasar a lo siguiente, pero sí para mí era importante como para arrojar los elementos a partir de los cuales intentaré construir un argumento al final del Gramsci
del Maquiavelo de Gramsci y qué Maquiavelo le aporta a Gramsci. Ahora voy a eso. ¿Y por qué eso es importante? Entonces, Gramsci escribe una cosa que se llama Los cuadernos de la cárcel, encarcelado. Imagínense una cárcel italiana, ¿no? Una cárcel fascista. Empieza en 1929, él lo encarcelan en el 26, le prohíben escribir para que el cerebro deje de funcionar, dice el mariscal que lo encarcela. Y claro, lo encarcelan, ustedes dirán, bueno, porque proscriben los partidos comunistas en Italia, y él era un dirigente comunista. Entonces, bueno, lo meten a la cárcel, aunque no lo crean, yo caminé por la calle donde lo encarcelaron, ¿no? Me interesaba saber en qué calle lo encarcelaron, vivía en un cuartito pequeño en Roma, y lo encarcelan a 20 años, 4 meses, 5 días, algo así, ¿no? Claro, él muere en 1937, es decir, ni siquiera cumple la condena. Digo rápidamente, y entonces él empieza a escribir los cuadernos de la cárcel, que son una serie de cuadernos que conocemos actualmente como 29 cuadernos, ¿cierto? 29 cuadernos, que en realidad son 33 cuadernos. Entonces, lo que quiero decir es que también las interpretaciones, y platico ahora con Roberto, los que conocen a Marx, las interpretaciones aparentemente clausuradas, concluyentes de Gramsci, en realidad son muy apresuradas, porque hay toda una edición italiana que está trabajando un profesor mío que se llama Fabio Frosini, que está intentando recuperar estas traducciones, estos 4 cuadernos de traducciones. Algo ya hizo el compañero Ancho Garrido, ¿no? En estas ediciones de ACAL. Porque la única que conocíamos en español eran unos cuadernos de la cárcel de la UAP, que había publicado la UAP en 1981, a partir de una edición crítica de 1975 de un tal Valentino Gerratana, que era un tipo cultísimo, filósofo cultísimo, y que trata de publicar los 29 cuadernos de Gramsci, que son 33, según el orden cronológico. Es decir, antes habían publicado la muerte de Gramsci después de la Segunda Guerra Mundial por orden temático, es decir, no cronológico. En los cuadernos de Maquiavelo, hay un cuaderno que se llama Maquiavelo, hay otro cuaderno que se llama La cuestión de los intelectuales, son 5 temas. Pero Valentino Gerratana los reúne para hacerlo cronológicamente y son los 29 cuadernos que nosotros conocemos. Que hay cuadernos misceláneos, ¿no? Esto ya los que se dedican a esto lo saben muy bien. Hay cuadernos misceláneos, es decir, que tratan un poquito de todo porque está escribiendo en la cárcel y de memoria. Y tiene cuadernos especiales, que los cuadernos especiales son más bien de 1932, que es su último periodo de producción, hiperacelerado, por cierto, ¿no? Los biógrafos dicen que empieza a escribir 600 notas por año, a diferencia de las 274 que escribía antes del 32. Me parece que el año 32 es un año importante para dar cuenta de un giro en el pensamiento de Gramsci, ahora diré por qué. Y bueno, eso es lo que conocemos de Gramsci. Entonces, repito, y con eso concluyo su vida, es un marxista heterodoxo, interesado por la lingüística, interesado por la literatura, interesado por el teatro de Luigi Pirandello, que también esto es interesante, por la literatura sobre todo popular, le interesa la literatura popular, y acuña conceptos. Gilles Deleuze, este filósofo que conoce José Pablo ahora muy bien, porque ha tenido trabajo con Gilles Deleuze, escribe un libro que se llama ¿Qué es filosofía? Y el filósofo es aquel que inventa conceptos para perfilar acontecimientos. Entonces, lo interesante de Gramsci es que inventa conceptos. Hegemonía, por ejemplo, ¿no? Hegemonía que no es, les digo a mis alumnos, no es como cuando el América es el líder hegemónico de la tabla de la Federación Mexicana de Fútbol, sino hegemonía tiene que ser un proceso de articulación de la diferencia de lenguajes para crear un sujeto colectivo, sin el cual, repito, no hay movilización social, no hay política. Y conceptos como subalternidad, por ejemplo, que claro, no es el primero que haya utilizado hegemonía y subalternidad, pero les da un giro interesante, los amplía. Subalternidad. Ahora hay teoría de la subalternidad, en el 82, Ileana Rodríguez y la gente de la India, Ruja, y Spivak, etcétera, inventan una cosa que se llama teoría de la subalternidad, pero Gramsci, la subalternidad sirve para dar cuenta de una experiencia de opresión y de ser explotado, de aquellos que se encuentran disgregados o discontinuos en la historia, es decir, que no están articulados. Esto lo dice en el cuaderno 25. Lo molecular, ¿no? Eso está en el postestructuralismo francés. Es decir, no solamente es importante la política molar, es decir, la gran política entendida como la política leninista. Lo digo, si hay algún leninista, bueno, esto puede causar problemas, pero, o sea, no es tomar el Palacio de Invierno, sino lo molecular tiene también que ver con poner la cuestión del sujeto, de sus deseos, de sus pasiones, de sus afectos, como revolución también. Es decir, la revolución también tiene que ser molecular. La política también es la microfísica del poder de Michel Foucault. Aquí está, se acerca más
Gramsci al Foucault de la microfísica del poder que a la Althusser de los aparatos ideológicos del Estado. Porque la hegemonía, como este proceso articulatorio, es también una relación pedagógica. Esto lo dice en el cuaderno 10, parágrafo 44. La hegemonía es un rapport pedagógico, es decir, que implica esta formación del sujeto que tiene que dejar de ser subalterno para convertirse en potencial dirigente. Es decir, no es una educación, que tú también lo conoces, no es una educación que subalterniza, es decir, que inferioriza, sino es una educación en donde el profesor es solamente una, dice, guida amichevole, es decir, una guía amigable, pero que busca que el otro se emancipe y haga prescindible la figura del profesor. No imprescindible, sino prescindible. Es decir, es una educación que tiene la orientación a la producción de autonomía. Bueno, la hegemonía para Gramsci comienza a estructurarse a nivel molecular. Bueno, esto para decir un poco de Gramsci. Ahora bien, paso al siguiente punto. ¿Por qué también parecía interesante Gramsci y sobre todo en dónde me parecía radicar la especificidad de su heterodoxia respecto de los marxismos tradicionales? Bueno, en que es italiano. ¿Y qué es italiano? Quiere decir que acude a pensadores italianos que le dan un matiz diferente a su marxismo. Giordano Bruno, Roberto Giordano, Giordano Bruno, Dante Alighieri, no, Roberto Giordano, no, Giordano Bruno. Giambattista Vico, es fundamental Giambattista Vico para Gramsci, son autores italianos que no son muy citados a veces en la marxología tradicional. Y el más importante y el más citado después de Marx es ni más ni menos que Nicolás Maquiavelo, de quien ahora hablaré en este momento. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cómo Maquiavelo? Si Maquiavelo, cuando yo me meto a TikTok, ¿no? Y veo estos TikToks de un tal, espero que no haya nadie aquí, que no está aquí Diego Rusarín, por ejemplo, ¿no? Es decir, bueno, me están grabando, pero no es el Maquiavelo tradicional. Apenas fui al péndulo, porque estoy escribiendo un libro sobre Maquiavelo, y me llamó mucho la atención que hay un arquitecto de Ciudad de México, que escribe un libro, Hernán Cortés, nuestro Maquiavelo. Es una especie como de las leyes de poder de Green y estas cosas. Entonces yo les digo a mis alumnos, eso me provoca a mí cólera, reflujo. ¿Qué Maquiavelo es? Maquiavelo es muy leído por Marx, está en los cuadernos de Spinoza, pero también Maquiavelo está leyendo la historia de Florencia, está leyendo El Príncipe, que tengo aquí, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, le gusta la mandrágora. Hay un marxismo maquiaveliano subterráneo, que Gramsci lo detecta muy bien porque Gramsci pues conoce a Maquiavelo, ¿no? Como buen italiano, y porque se acababa de formar el Estado italiano, entonces había una serie de discusiones acerca de qué Maquiavelo. Está el Maquiavelo de Mussolini, el Maquiavelo de la razón en Estado. En Alemania se escribe Friedrich Meinecke, que escribe también la razón de Estado de Maquiavelo, es decir, el Maquiavelo tiránico, duro. Pero parece ser que Maquiavelo es otra cosa, y no porque lo diga Marx o Gramsci, sino porque muchos italianistas y especialistas en Maquiavelo contemporáneo han dado cuenta de otro tipo de Maquiavelo. No es entonces el Maquiavelo de la razón de Estado, tampoco es el Maquiavelo anglo de la escuela de Cambridge, para los que saben de filosofía, es decir, no es el Maquiavelo republicano anglosajón de Pocock y Skinner, de la famosa historia de la escuela de la historia intelectual, sino es un Maquiavelo, vamos a decirlo así, de izquierda. Maquiavelo, incluso un Maquiavelo más latino, ¿no? Esto lo trabajan en Argentina y Chile, amigos como Sebastián Torres, Miguel Bater en Chile, Sebastián Torres en Argentina. Este es un Maquiavelo otro, este es un Maquiavelo que en realidad, que Rousseau ya lo había dicho, pensando en que está dando consejos para los tiranos, está enseñando al pueblo cómo emanciparse, porque si no este libro se hubiera llamado El Pueblo, no El Príncipe. Y entonces, si uno lee esto, y uno lee desde la dedicatoria, ¿se acuerdan de la dedicatoria? Ha salido el príncipe que dice, yo que soy un hombre de bajo e ínfimo, me atrevo a hablar de los príncipes porque perspectivísticamente, que esto es todo un asunto interesante para el Renacimiento, Maquiavelo es un tipo de Renacimiento, 1469-1527, es decir, para el Renacimiento es muy importante la perspectiva artística. Así se construye esta bonita cúpula en Florencia de Santa María del Fiore. Brunelleschi, es muy importante para Leonardo da Vinci. Es decir, ¿desde dónde estoy hablando? Es decir, no se puede hacer política, esto también va a estar en Gramsci, sino desde un ángulo visual. Algo que los estudios culturales denominan hoy desde un lugar de enunciación. ¿Desde dónde hablo? Y entonces Maquiavelo dice, yo hablo desde un lugar ínfimo y bajo. Porque para hablar del príncipe hay que situarse abajo en el pueblo.
Además, Maquiavelo también, que ya había sido secretario de la Segunda Cancillería, entre 1499, junio de 1499 y febrero de 1512, es cuando lo torturan, ¿sí? Porque pierde poder y legitimidad Pier Soderini, que lo había invitado como secretario de la Segunda Cancillería, un chavo muy aplicado de 29 años que llega de diplomático, entonces lo eligen con la segunda secretaría más importante, la segunda cancillería más importante, de 6. Se va Pier Soderini, retornan los Medici, por eso está dirigido a los Medici, porque esto también está escrito desde la derrota. Después de que lo torturan, también está escrito desde la derrota. Entonces habla desde la derrota, desde el pueblo. Y si ustedes se van al libro 9, bueno, si ustedes se van al libro 9, Maquiavelo dice lo siguiente, y yo creo que esto es central. Toda forma social, todo espacio social está constituido por dos humores. Mis alumnos cuando lo llevan, algunos dicen fuerzas, y está traducido como fuerzas, está traducido como deseos, es un lenguaje mucho más postestructuralista, más psicoanalítico, más interesante también, pero el original dice humores. Claro, como muchos de ustedes saben, o quizá no lo sepan, o lo saben mejor que yo, esto viene de toda una larga tradición, la tradición de los humores, Galeno, Hipócrates, etcétera, acerca de la cual un cuerpo sano es un cuerpo que está en un equilibrio inestable entre múltiples humores. Y esto indica también la salud política del cuerpo político. Es decir, el cuerpo político es insano cuando hay un tirano. La enfermedad es tiránica, la tiranía es patológica. Es decir, cuando yo les digo a mis alumnos, cuando ustedes tienen gripa es porque probablemente el humor de la gripa es tiránico respecto de los otros, porque nosotros ya vivimos con algún virus y con un zoológico por dentro, lleno de bacterias. Y la salud implica un equilibrio inestable. Esto le lleva a Maquiavelo a decir que un cuerpo político sano es un cuerpo conflictivo, como la República Romana. Esto lo dice en los discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿Y por qué lo dice así? Porque el conflicto era dado por los tribunos de la plebe. Hay un Maquiavelo plebeyo aquí, otra vez, que he dicho, en la dedicatoria está hablando desde el lugar ínfimo y bajo, y en los discursos está hablando de un Maquiavelo plebeyo, es decir, plebeyo quiere decir popular. Todo lo popular, todo un tema que también podría llevarnos horas, es decir, que me parece que está definido en el libro, el capítulo 9 del Príncipe, de la siguiente manera. Dice Maquiavelo, en todo espacio social o toda forma social, al menos hay dos deseos, o dos humores, o dos fuerzas. Uno, el deseo de dominar, que en realidad en italiano dice el deseo de comandar y oprimir, es decir, de gobernar y oprimir. Oprimir es humillar. Si oprimir, digamos, en 1500 es, esto lo hacían los gentiluomini, los hombres gentiles, que es parte de los nobles y en parte los ricos. Constituir relaciones con el otro asimétricas, de humillación y sin límite. Si no hay límite. Y entonces los gentiluomini subsumen quiere decir, someten el comandare al opprimere. Entonces, hay un deseo de opresión, y este deseo de opresión implica una política, implica un proyecto político. Yo les preguntaba a mis alumnos, bueno, ahorita les hago la pregunta. Y el otro deseo es un deseo de no opresión, es un deseo de libertad, el vivere libero, es un deseo de libertad, de constituir formas de relacionalidad con el otro y espacios políticos basados en la no dominación o en la no opresión, mejor dicho. La dominación es más bien monopolización de la toma de decisión. Que también, al final, en la República, de los discursos de la primera década de Tito Livio, en este otro Maquiavelo termina diciendo, bueno, es más importante la desmonopolización. El gobierno de la República es un gobierno de desmonopolización por definición. Bueno, pues noten que aquí ya hay un Maquiavelo diferente. Es decir, si yo leo entonces a Maquiavelo desde un perspectivismo popular, desde luego puedo yo adelantar y decir que en Maquiavelo lo que se está jugando es un proyecto político a partir de un deseo de no ser oprimido, de un deseo de no opresión. Este es el gran reto de leer a Maquiavelo así. Así es como lo lee quizá también inesperadamente alguien como Rousseau en 1712, en 1714. Y así es como se le lee en el marxismo, no solamente por Marx mismo, sino desde luego por Gramsci, por Luis Althusser, Vittorio Morfino y yo. Bueno, entonces, un
poco lo que yo quería decir entonces en esta intervención es, primero, dar cuenta de cómo se complementan Gramsci y Maquiavelo y qué tipo de marxismo se está jugando a partir de esta visión maquiaveliana de Gramsci, porque me permite también un Gramsci, es decir, Gramsci fue leído, y por eso Deleuze tiene estas historias sobre Gramsci, ¿no? Porque hay toda una historia bibliográfica de Gramsci muy interesante. Gramsci muere en 37, es recuperado en el 45, y entonces Gramsci es cuidado para que no se vea como un pensador herético. Y entonces Palmiro Togliatti, que era el dirigente del Partido Comunista Italiano y que fue el que edita estos primeros cuadernos antes de Valentino Yerratana, pone a Gramsci como si fuera un continuador del sovietismo. Generalmente es el Gramsci que se conoce en México. Por cierto, lo mismo sucedió con Maquiavelo. Si a la muerte de Maquiavelo, o lo proscriben, lo prohíben en los libros prohibidos, o se le lee en España como un pensador de tiránico, pero para conformar la República Cristiana, ¿sí? Y aquí viene toda esta leyenda del maquiavelismo. Entonces son autores que son tan heterodoxos, incluso en su relación misma con la filosofía, es decir, no son propiamente filósofos, ¿no? Esto Gramsci le llama el filósofo del papagayismo, del gabinete, sino son filósofos que están en las fronteras y que les interesa la filosofía en la medida que les permite intervenir en el mundo. Generalmente son curveados, son traicionados. Pero bueno, ¿por qué? Y voy a terminar entonces con esta parte. ¿Por qué me parece interesante entonces y virtuosa esta relación entre Gramsci y Maquiavelo? Primero, porque Gramsci, gracias a estas lecturas marxistas que tiene, vuelve mucho más popular y democrático a Maquiavelo. Es decir, hay una lectura democrática de Maquiavelo, pero también habría que decir que según los historiadores conceptuales, la Begriffsgeschichte, es decir, la gente que está haciendo historia del periodo de Maquiavelo, Maquiavelo utiliza muy pocas veces la palabra democracia. Es decir, es una república popular, que hoy puede ser leída como democracia, pero no queda tan claro que Maquiavelo hubiese un espíritu igualitario, que sería lo que me permite hablar de un fundamento normativo de la democracia. Aunque esto también lo podemos discutir. Es decir, en Gramsci sí hay una presuposición igualitaria. En Gramsci sí hay un interés por una democracia como indistinción entre gobernantes y gobernados, que ahora hablaré de esto. Es decir, que esto está, digamos, apuntalado a todo el proyecto democrático comunista de Gramsci. Ojo, no comunismo como un Estado, sino justamente como un movimiento, ¿no? Que es la definición que da Marx en la ideología alemana. Es decir, como un movimiento que supera y anula las relaciones asimétricas, en una presunción de igualdad o de indistinción entre gobernantes y gobernados. Pero claro, para esto hay que hacer muchas cosas. También me parece interesante que Maquiavelo le aportaba a Gramsci dos, o al menos tres asuntos que me parecen fundamentales. El concepto de relaciones de fuerza, es decir, ya lejos del marxismo más dialéctico, todo este problema que el postestructuralismo ha puesto con la dialéctica, es decir, por la lógica del binomio que traiciona la multiplicidad, etc. Bueno, en Maquiavelo, en Gramsci, perdón, gracias a Maquiavelo, lo que hay es el concepto de relaciones de fuerza. De hecho, Gramsci es muy conocido por un concepto que es el concepto de bloque histórico, que implica que tanto la estructura como la superestructura son las dos caras de una misma moneda. Es decir, no es la estructura, en tanto relaciones de producción, para decirlo de manera mucho más sencilla, la que determina, esto se llama una metáfora arquitectónica, según una extraña lectura de la contribución a la crítica de la economía política en 1857. Es decir, no es la estructura la que determina la superestructura, sino viceversa, la superestructura, es decir, las ideas, la cultura, las teorías también tienen esta capacidad de intervención. Bueno, Gramsci, como esto le suena muy mecanicista, en 1932 lo echa a un lado y gracias a Maquiavelo acuña más bien el concepto de relaciones de fuerza. Son relaciones de fuerza que nunca están desnudas, sino saturadas de ideología, de economía, etcétera, pero que siempre están en agonismo constante. El concepto de vitalidad, o decir, la política vital viene de Maquiavelo. ¿Cuándo es una política vital? ¿Cuándo se puede hablar de una política vital? Esto está en el cuaderno 13, parágrafo 1. Cuando hay un contacto con lo popular. Es decir, la filosofía se vivifica, se hace vital, cuando hay un contacto carnal con lo popular. Esto lo entiende muy bien Gramsci, porque sobre todo El Príncipe de Maquiavelo es un manifiesto, parecido al manifiesto comunista de Marx, así es leído. Es decir, es un opúsculo que tiene
que no es que no sea importante, pero no tiene la rigurosidad lógica quizá de otros escritos, pero es importante políticamente, porque el opúsculo o el manifiesto, que su nombre lo dice, es un llamado, implica una suerte de argamasa o de punto de articulación entre la teoría y la praxis. Es decir, no hay praxis política o movilización colectiva sin un manifiesto. Dicho en otras palabras, quizá más interesantes para los estudiantes de filosofía, no hay movilización política sin mito. El Príncipe es un mito también. Con mito, esto viene de George Sorel, para los que han leído George Sorel, Reflexiones sobre la violencia, es una representación de triunfos futuros. La gente no sale a las calles si no hay una representación mítica que les permita saber de antemano que tiene sentido estar luchando. Es decir, no cabe aquí un pesimismo, quizás sí un pesimismo de la inteligencia, pero un optimismo de la voluntad. Esta es una frase también de Gramsci. Y Gramsci le aporta a Maquiavelo un asunto que ya lo había apuntalado al principio, que tiene que ver con la indistinción democrática. Es decir, Gramsci está pensando, ya lo había dicho al principio, en la conformación de una voluntad colectiva. ¿Para qué se conforma esa voluntad colectiva? Para transformar el orden social, cultural, es decir, tanto en los marcos cognitivos, perceptivos, sensitivos, y hay una estética también ahí que es transformada, como en las relaciones mismas de producción económicas, en la superestructura y en la estructura, como también lo había dicho, pero sobre todo para poner en cuestión la diferencia entre lo alto y lo bajo, entre los superiores y los inferiores, entre el maestro que lo sabe todo y el alumno que no lo sabe nada, entre el dirigente político y el dirigido político. ¿Cómo poner esto en cuestión? Para que no suene utopía en el mal sentido de la palabra, como quizá algunos alumnos me dicen, bueno, esto suena muy utópico. Es decir, desde luego que en Gramsci no hay una pretensión de plenitud, porque siempre hay relaciones de fuerzas y siempre hay agonismo. Pero esta indistinción entre lo alto y lo bajo, que da cuenta de la concreción del proyecto gramsciano respecto de su lectura de Maquiavelo, quizá puede ser caracterizado en un cuaderno, que es el cuaderno 8, parágrafo 191, donde dice Gramsci, la hegemonía también es democracia. ¿Y qué es la hegemonía democrática? Es cuando están dadas las condiciones para en español dice un paso, en italiano dice pasaggio, para un pasaje molecular constante entre dirigentes y dirigidos. Es decir, no son asimetrías solidificadas y cristalizadas, que quizás es la definición de dominación de Michel Foucault, por ejemplo, sino son procesos legislativos, administrativos, económicos, políticos, culturales, que permiten la recirculación o el constante pasaje molecular, es decir, desde la subjetividad misma, entre dirigentes y dirigidos. Conclusión. Para Maquiavelo es central, para dar cuenta de la encarnación de su proyecto de una política de la no humillación o de la no opresión, hablar de una república democrática, conflictiva y tumultuosa. El tumulto que viene en Historia de Florencia. Tumultuosa quiere decir donde los deseos de no opresión se están movilizando constantemente para abrir espacios de libertad y de isonomía. Si isonomía quiere decir espacios donde cada quien esté en la capacidad y posibilidad de hacer y deshacer instituciones. Esto es fundamental. Y en ese sentido, Maquiavelo le aporta a Gramsci la posibilidad de fluidificar esta indistinción entre gobernantes y gobernados. Me explico. Para que tenga sentido la indistinción entre gobernantes y gobernados, es fundamental el tumulto. Es decir, pensar en formas sociales tumultuosas por el común o por los comunes, es decir, no son desde luego privadas. Es decir, no hay esta democracia de la indistinción si no hay lucha en la forma del tumulto. ¿Por qué para mí es importante el tumulto y esta es la última edad y no la revolución? Porque la revolución, si bien hay una historia conceptual de la revolución que Gramsci la defiende, es decir, la revolución para Gramsci no es la toma del Palacio de Invierno, sino es todo un largo y complejo proceso articulatorio y traductor de la diferencia, es decir, que implica una conformación de un etos diferente. Es decir, no hay revolución si no hay un etos diferente. Lo que algunos alumnos de ciencias políticas me cuestionan, oye, pues danos un ejemplo. Y claro, les digo, es que no es que llegue un presidente de la República o una mujer, etcétera, sino que requiere todo un proceso complejo cultural de transformación de las mentalidades y de las formas de sentir el mundo.
Esto es la revolución pero la revolución sigue siendo hija de su tiempo. Es decir, la revolución sigue teniendo una historia conceptual moderna anclada a la figura del Estado. Y me parece que el tumulto es una noción de conflictividad y de subversión social que puede ser mucho más productiva en épocas de post-Estado. Es decir, no cuando nos enfrentamos o asistimos a concepciones hobbesianas y soberanas del Estado de términos verticales, sino a formas reticulares de la dominación. Estoy pensando en la governance. Y en ese sentido creo que el tumulto, es decir, hay un Maquiavelo aún después de Gramsci, le permite a los gramscianos repensar la categoría misma de la revolución de frente a formas reticulares y mucho más complejas de la dominación y desde luego de la resistencia o de la subversión. Bueno, me callo. Bueno, muchísimas gracias. Le damos un fuerte abrazo. Vamos a abrir la sesión de preguntas no sé, o de comentarios, si alguien quisiera empezar. Sí. Gracias, Ana. Aquí está. La verdad es que para el que se acerca y para el que ya está en camino, la verdad es que yo soy medievalista, entonces Maquiavelo es importante para problematizar el quiebre de las estructuras medievales, sobre todo alrededor de la figura del mercenario, ¿no? Yo cuando pienso en Maquiavelo pienso en mercenarios y en su gestión. Y igual, o sea, mucha gente piensa que es una cosa superada, estancada en ese periodo histórico de los condotieros, etcétera, etcétera. Pero siempre me resulta útil al momento de problematizar las actitudes contemporáneas que me parecen profundamente mercenarias, ¿no? Hasta en la educación. O sea, si yo te contara, no digo nada, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí también podríamos encontrar una oportunidad de relectura de Maquiavelo, alejada de estos ejercicios que tú mencionas, ¿no? De tratarlo con el Blanco Cortés y compañía y demás. Y también de problematizar mejor la guerra cultural, ¿no? Que también está teniendo muchas malas lecturas y estamos rodeados de niñatos que leyeron mal a Gramsci. Y están generando cosas al servicio de cosas bien siniestras. Estoy pensando en Agustín Laje y compañía. Entonces, ¿cómo percibes tú? Es bien interesante. Ajá, o sea, ¿cómo percibes tú esto y cómo darles la vuelta? Qué interesante. Pero, o sea, ¿respondo ahora o...? Como quieras. O sea, es bien interesante otra vez, Sí, o sea... Yo decía a José Pablo, gramscianamente no soy amo del saber, ¿no? Son conjeturas esto, ¿no? Si escucho y aprendo también. No, bien interesante, porque, desde luego, o sea, asumiendo que hay una lectura de la no presión de Maquiavelo, no es la lectura de las leyes del poder, que es la tiktoquera, digamos, ¿no? Es bien interesante lo que dices, porque en Maquiavelo hay una crítica a los ejércitos mercenarios, ¿no? O sea, los ejércitos mercenarios son como las guardias privadas, ¿no? Que van a donde les pagan mejor. Entonces no hay un compromiso, vamos a decirlo así, terrenal. Lo terrenal, para los que estudian filosofía, es una noción interesantísima porque está relacionada con la noción de inmanencia. La inmanencia, claro, está en Spinoza, está en Tomás de Aquino, ¿no? Como recuperación de la esencia del propio sujeto. La inmanencia, es decir, en Marx, el Die Zeitigkeit, que esto está en las tesis sobre Feuerbach, es terrenalidad. Hay una terrenalidad, hay un sentido de la tierra, para decirlo con Nietzsche. ¿Sí? Esto políticamente me parece interesante. Entonces, en el mercenario no hay un compromiso terrenal. No son las guardias campesinas, en la idea de lo nacional, que esto sería importante para las lecturas hegelianas de Maquiavelo, sino son los mercenarios. ¿Sí? Yo no me puedo confiar en un mercenario, en efecto, porque pues al rato le paga a alguien más, son como asesinos a sueldo, ¿no? Alguien le paga más y me traiciona. Entonces, todos los elementos que son fundamentales para una política terrenal de la lealtad tiene que repensarse a partir de el arte de la guerra maquiaveliano. Es decir, el arte de la guerra de Maquiavelo es interesante porque tiene que haber lealtad, tiene que haber amor a la patria. De hecho, en el libro 26, que esto lo cito constantemente, el libro 26 del Príncipe es muy interesante porque termina con un poema de Petrarca.
virtud contra furor tomará las armas y el combate será corto, que el antiguo y noble valor de los italianos aún no ha muerto. Es decir, esta especie como de afectividad que juega entre los cuerpos, que no es posible en el mercenario, ¿no? Entonces, ahí me parece interesante como para retomar, ¿no? esta idea de la defensa de lo público, por ejemplo, de la defensa de lo público y no de lo privado, de la fidelidad o de la lealtad a la militancia respecto de cierto tipo de valores que tienen que ver con la construcción de la democracia, con una crítica a la dominación, a la opresión, a la explotación. Y lo otro me parece más interesante porque esto podría ser una conferencia misma, el Gramsci del Aje. Y no porque haya leído el Gramsci del Aje, pero me lo imagino porque lo he escuchado en TikTok. Hay toda una historia bien interesante, pero esto los compañeros de filosofía me pueden corregir. La historia de los grandes filósofos, de los filósofos geniales, permiten mil y un lecturas. Hay un Hegel de derecha y un Hegel de izquierda. Hay nietzschanos de hiperderecha y hay nietzschanos de izquierda, Gianni Vattimo, ¿no? Escribe El sujeto y la máscara, que es más. Es decir, esto es lo que hacen las grandes genialidades. Hay un Tomás de Aquino de hiperderecha y hay un Tomás de Aquino leído por Humberto Eco y por un teólogo de la liberación que ahora se me va, por Clodovil Boff, que tiene una lectura de todo. Sí, y con Gramsci, incluso porque su forma escritural es rara, porque son pedacitos que está escribiendo al calor de la coyuntura y en la cárcel y de memoria, lo está citando todo de memoria, se presta con mayor razón a mil y un lecturas. Entonces, desde luego que hay un Gramsci en Sarkozy, que es un francés que fue presidente de la República Francesa, súper conservador. Hay un Gramsci de izquierdas y también de múltiples izquierdas, unas cercanas al trotskismo, al maoísmo, etc. A la democracia. Hay un Gramsci muy liberal. O sea, Gramsci en México fue importante justo por varias razones, porque también permitió la transición liberal a la democracia. Porque Gramsci era quizá el único espacio marxista mucho menos reticente a la lógica de la construcción institucional liberal, ¿no? Independientemente de que fuera una lectura o para el eurocomunismo, ¿no? Pero también hay un Gramsci, el de Togliatti, ¿no? Que es hiper, y está el Gramsci Posmo, quizá de Spivak, ¿no? Y cuento nada más una anécdota. Lo juro, porque no me creen luego mis amigos. Estaba en mi cubículo y suena el teléfono y era un tipo que había leído el libro que escribí de Gramsci, etc., que le gustaba mucho Gramsci y me citó a un café porque quería escribir otro libro, al café que me gusta, el Fondo de Cultura Económica, de Miguel Ángel de Quevedo. Y era un tipo, Miguel Basáñez Fernández, ¿no? Muy culto. Miguel Basáñez, para los que no saben, a mí me impresionó, fue embajador de México en Estados Unidos en la época de Peña Nieto, y que yo hablé muy mal de Peña Nieto en ese café y luego me arrepentí. Y no me arrepentí por su amistad, no por Peña Nieto, porque luego me enteré que era tío de Peña Nieto y así iba a procurar. Es decir, hay un gran chipriista también. Eso me impresionó. O sea, en el PRI, ustedes seguramente los filósofos conocen a Miguel Ureña, que Miguel Ureña es el intelectual del PRI. Él leía a Hegel y a Lukács, ¿no? Y probablemente también podría haber leído a Gramsci. Entonces, bueno, es una pregunta interesantísima, porque a lo que me anima o me interpela es a dar las especificidades de un Gramsci que no se pierda en la lectura del Aje. Y yo creo que tiene que ver con la igualdad, la democracia y el comunismo, ¿no? Lo digo así de manera concreta, que quizá en el Aje no hay, ¿sí? Porque Gramsci, claro, como la revolución es cultural, puede ser muy bien utilizado por la derecha. Entonces, muy interesante. Gracias. Gracias. Bueno, igual agradecer, Dante, tu presencia. Y la Giordano. charla. Mira, dos cosas. Este asunto del fracaso que mencionabas al principio, y por ahí me cuelgo también de lo que mencionaste, la condición en Alemania después del asesinato de Rosa Luxemburgo, pero la teoría crítica también surge de un fracaso, ¿no? Del fracaso de la Revolución Alemana. Pero me quedé pensando en esto que decías sobre este diagnóstico respecto del fracaso, porque me pareció que entonces la tesis sobre ese fracaso en Gramsci en Italia era un asunto organizativo simplemente, y por ejemplo para Adorno, Marcuse, Benjamin, todos tienen que ver con algo más que eso, ¿no? O sea, la revolución en Alemania, que ellos igual se preguntan qué pasó,
no solamente tienen que ver con un asunto organizativo o de vínculo entre ciertas clases, sino con la constitución misma de las subjetividades de ese contexto claro. de crisis, y que luego a ellos les toca otra derrota, que es la derrota de la civilización, ¿no? Ya con Auschwitz, que eso es algo que a Gramsci pues, ya no le tocó presenciar, ¿no? Entonces la pregunta va un poco en ese sentido, ¿no? ¿Cómo pensamos desde Gramsci quizás la derrota de la civilización posterior y si solo es un asunto organizativo o si tiene que ver más con lo otro? Y otra cosa rápido, hace rato yo pues, charlé justamente de estas cosas sobre la relación entre teoría y praxis, pues cuando Adorno le llama a los estudiantes y todo se vuelve un problema, y Marcuse, y el vínculo con las luchas, ¿no? O sea, el vínculo del pensamiento con las luchas. Y esto que decía sobre intervenir. Creo que a la teoría crítica también le importa intervenir en el mundo, pero que llega un punto ya en los 50, 60 donde no ven la posibilidad de esa intervención. Porque les parece que pues la teoría no puede convertirse en un manual para la práctica, ¿no? Y tratan de mantener esa no identidad entre pensamiento y lucha. ¿Cómo se entiende eso en Gramsci? Yo no conozco mucho Gramsci en realidad. ¿Cómo se entiende esta idea que la teoría sirva para intervenir? No creo que tenga que ver con que sea un manual para la práctica, pero ¿cómo se entiende? Sí, muy bien. Muy bien, Roberto. A ver, porque fueron varias cosas. Sí, no, quizá me expliqué mal. Sí, a ver, lo del fracaso que pasa por toda esta lectura lingüística de lo que está sucediendo, lingüística en tanto forma de vida, es un asunto subjetivo también, molar y molecular. Sí, desde luego que en Gramsci está presente siempre la cuestión del concepto. De hecho, él tiene un trabajo interesante en alguno de sus cuadernos, el cuaderno 10, sobre el concepto de catarsis. De catarsis incluso afectiva, ¿no? Diálogo con Aristóteles, y como para conformar sujetos alternativos. Esta es la idea constante de Gramsci, la molecularidad, la afectividad, la pasión. Cuaderno 11, parágrafo 67. Los intelectuales comprenden pero no sienten, a veces, y lo popular siente pero no comprende. Entonces acá hay un nexo interesante que tendría que romper con esta lógica vertical de distinción, etc. Podríamos seguir hablando de esto. Lo otro es, a ver, no estoy diciendo que la teoría crítica, no, pero claro, si tú lees el escrito de 1932 de Horkheimer sobre Maquiavelo, me parece que también es otro tipo de lecturas lo que están operando allí. Maquiavelo es popularísimo. O sea, hay una cuestión popular ahí, como, digamos, hay un primordio popular ahí, no teórico. O sea, la teoría importa menos para importa el contacto popular. De hecho, hay un cuaderno que a mí me gusta, que es el cuaderno 1125, donde habla de la conformación del hombre colectivo. Y habla de cómo se conforma el hombre colectivo por filología viviente. Fabio Frosini tiene un texto sobre qué es filología viviente. Otra vez es Vico, etc. Dice por compasionalidad. El lenguaje es interesante, es una especie de compasionalidad y por experiencia de los detalles inmediatos. Allí empieza la conformación del hombre colectivo. El mismo cuaderno 13.1, cuando está con Maquiavelo, dice, Maquiavelo si fa popolo, en el original dice medesimezza, se hace mismidad. Hay una especie como de... Bueno, ahora vengo muy teólogo porque venía con cosas de teólogos, ¿no? Hay una kenosis, ¿no? Hay una especie como de contacto de Jesús que se hace hermano, en fin. Y medesimezza, que está dos veces en las 2844 cuartillas, que son todos los cuadernos, está contrapuesta con descendencia benevolente. O sea, no es el intelectual, sino que es autopoyético. Sí, hay una guía amigable quizá, pero no es una vanguardia leninista. Es el propio pueblo el que se está activando. Y entonces eso responde a la idea de la teoría de la intervención. Es decir, y yo lo he pensado así, Roberto. Mira, pedagógicamente, no hay tampoco emancipación. No hay emancipación. Sí, entiendo la emancipación política. Si seguimos siendo subalternos a una concepción del mundo, y entonces, dar cuenta de nuestra isegoría, ¿sí? Nuestra capacidad de habla y de nuestra isonomía, de nuestra capacidad de construir o de construir formas institucionales, depende de que nos demos cuenta de nuestro protagonismo histórico. Y eso pasa psicoanalíticamente, incluso para decirlo molecularmente, por otra concepción del mundo. Eso es filosofía de la praxis. Entonces, son como, es un ángulo visual
allí que yo encuentro en Gramsci al final, porque Gramsci, son ángulos visuales diferentes, no sé si ninguno sea mejor ni peor, pero Gramsci no es un profesor. Gramsci es un militante político, es un revolucionario profesional, y ahí ya cambia todo. Es decir, Maquiavelo tampoco es un profesor. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Yo tenía una pregunta de qué elementos del pensamiento de Gramsci y su interpretación de Maquiavelo considera usted que son relevantes para la política actual y cómo podríamos, bueno, en qué movimientos podríamos ver esto en la época contemporánea. Ok. Mira, la verdad es que también es una pregunta muy bonita, muy interesante, pero así como que nos puede llevar a ciertas 2 horas, ¿no? A ver, yo diría 3 cosas. Este asunto que he dicho de la democracia, ¿no? Sí, la presuposición igualitaria, las instituciones de gobernantes y gobernados, etc. A mí me parece, ¿tú estudias filosofía? No, A mí me parece que, al contrario de lo que se piensa, a ver si logro traducir esto, la política consensual habermasiana, que critica a Giordano, que ya, es mucho más violenta que la política entendida como conflicto. Es decir, porque el consenso implica una exclusión. El consenso implica saber que alguien tiene la razón, o un grupúsculo, una comunidad tiene la razón y los demás no. Y el conflicto, la política como conflicto, parte de la premisa según la cual el sentido del mundo nunca está dado de una vez y para siempre, y los sujetos no somos rational choice, sino somos un conglomerado de afectos. Entonces lo que hay es conflicto. Es decir, el conflicto también es una manera de entender lo común, o de relacionarnos comúnmente. Ahora, no cualquier conflicto. No es el conflicto ilimitado y privatista del narco, por ejemplo, ¿no? Es el conflicto por lo común. Creo que eso también puede ayudarnos a entender en democracias agónicas o conflictivas, o procesos de construcción de paz agónicos. Schmitt tiene algo parecido en el concepto de lo político. Es decir, la paz absoluta puede ser mucho más violenta, porque es una paz definida a partir de determinados lugares de iniciación y con determinados criterios que tiende a ser excluyente. Entonces, pensar en formas de construcción de lo común agónicas creo que puede ser interesante. Y por último, y quizá, no sé si tu pregunta tenía que ver cuando me preguntaste de los movimientos, quizá con una referencia feminista o no sé, pero para Maquiavelo hay una violencia de los débiles, que no es la fuerza del león, sino es la del zorro, la astucia. Judith Butler, que es una interesante teórica del feminismo, esto lo llama, no exactamente esto, pero está pensando en algo parecido, violencia no violenta. Entonces, quizá para ser alternativos a las lógicas violentas, guerreras, masculinizantes, la astucia, es decir, esta capacidad de disfrazarse desde un punto de vista popular emancipatorio, ojo, creo que también puede ayudar mucho a pensar en las formas de subversión y resistencia contemporánea cuando a veces el terreno es inhóspito y están tirados los dados para la masacre. Es decir, no puede ser una guerra franca, violenta, militar. Primero porque tiene las de perder. Segunda porque se reactiva un modelo sacrificial. O sea, es una guerra en espejo. Sino la astucia. La astucia quizá en términos de la metamorfosis, de la capacidad de volver, de ser otro u otra, que es lo que hace el zorro, puede ayudar mucho a entender formas de subversión contemporánea. Sí. Sabemos que Gramsci adopta una visión como de izquierda, que Maquiavelo orienta a la emancipación popular. Ajá. Ahora, ¿cómo interpreta Gramsci a Maquiavelo como un pensador de la emancipación popular y en qué se diferencia de la visión de la idea de Maquiavelo como un autor que apoya el autoritarismo? Ajá. No, muy bien. O sea, yo creo que lo has dicho mejor que yo, o sea, el resumen. Yo creo que la idea del perspectivismo es fundamental. Que en realidad esta idea no es mía, es una idea de un autor, Louis Althusser, que tiene un libro que se llama, tiene 2 libros sobre Maquiavelo, La soledad de Maquiavelo, que también es un título interesante, y Maquiavelo y nosotros, también es un título interesante. Y ahí lo que él afirma, que es un marxista francés, estudioso en su segunda etapa del psicoanálisis, que se unió con Lacan, ¿verdad? Ahí con lo del movimiento 68, en fin, Rancière es su alumno.
Dice, si nosotros olvidamos que está hablando desde una perspectiva popular, esto se convierte en el maquiavelismo así de TikTok. Entonces no olvidemos dónde está el cuerpo, dónde está la mirada, dónde está el lugar, o sea, desde dónde uno habla. O sea, artística y pictóricamente esto tiene sentido, pero políticamente, existencialmente, tiene un sentido fundamental. Sí, desde dónde estamos hablando de Maquiavelo, ¿no? Desde el Museo de Cambridge, ¿no? O estamos hablando desde un país donde hay feminicidio, donde hay fosas clandestinas. Ahora estaba yo en el mecanismo para el esclarecimiento de la verdad histórica, y son datos impresionantes. Y yo creo que desde ahí está la novedad incluso, de nosotros como latinos. Termino para dar cuenta de la importancia de la perspectiva con una experiencia. Cuando estuve en Italia, me acuerdo que fui a algo de Hegel o de Marx, la verdad es que no me acuerdo, y salí deprimido. Yo tiene 40 años leyendo a Marx en alemán, ¿no? Y me dijo Fabio, me dice, es que tú eres latino, es decir, tú puedes decir algo diferente, pero asumiendo tu contexto, tu lugar de enunciación. Y eso es lo que hace Juan Carlos Portantiero, lo que hace, o sea, los grandes gramscianos latinos, es decir, asumir su contexto para incidir, para decir algo que no está dicho en la pesada manera de relacionarse a veces universitariamente en la lógica tradicional europea, por ejemplo. En fin. Eso. ¿Alguien más? Yo, Sí. yo quiero preguntar cómo influyó el pensamiento de Maquiavelo en la teoría política de Gramsci, especialmente en la forma de entender el poder. ¿Tú qué estudias, perdón? Economía y finanzas. Lidia los tiene... Sí. No, muy buenas preguntas, ¿eh? Tiene muy buena maestra. Muy bien. Yo, esto que he dicho de la animalidad, hay un libro, que es el libro 18, que Jacques Derrida le dedica todo. Hay un filósofo francés, o sea, lo digo un poco porque, para que vean que no son así como cosas que saco de la manga, ¿no? Hay un filósofo que se llama Jacques Derrida, que escribe 2 tomos, El soberano y la bestia. Fíjense el título, El soberano y la bestia. Y toda una clase que da en Francia es sobre el libro 18 del Príncipe, donde Maquiavelo habla del famoso centauro. Es decir, la animalidad maquiaveliana. A ver, para Maquiavelo no hay diferencia absoluta, como el pico de la mirándola, entre ser humano y animal. O sea, hay una potencia animal allí. Esto es abiertamente anticatólico en algún sentido. Esto es diabólico, que mete la discordia. Diabolén viene de meter la discordia, dividir. La animalidad es muy importante. Entonces, a tu pregunta, el poder tiene una forma animal en Maquiavelo. Habría mucho que decir de esto, pero concretamente, una animalidad que tiene que ver con el centauro Quirón, que es un pedagogo, ¿no? mitad animal, mitad humano, un profesor, y fundamentalmente con esto que es muy citado, incluso en TikTok, pues es muy bien citado, el zorro o la zorra y el león, ¿no? O sea, la zorra porque lo dice en femenino. Y entonces dice, a veces hay que actuar como humano, con las leyes. En filosofía esto es, a veces hay que actuar como Kant, ¿no? Pero no es suficiente. Esto no es suficiente. No es suficiente, porque a veces hay que ser intrépidos, osados, ¿no? Como jugar bien fútbol. O sea, no tengo alumnos ahora futbolistas, digo, ¿a poco ustedes piensan antes? Se les va la jugada, pues uno tiene que ser a veces intrépido, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que hace el zorro. Ahora, en la animalística maquiaveliana es más importante el zorro que el león. El león es la fuerza y el zorro es esta artimaña, esta capacidad de disfraz. Bueno, otra vez desde el punto de vista popular, ¿eh? O sea, no sin escrúpulos, como en este caso poblano de Caroline, ¿qué? Marilyn. Marilyn, no es eso. Sino otra vez, hay un deseo aquí popular, emancipatorio, por decir. Bueno, entonces el poder es esta doblez entre la humanidad legal, vamos a decirlo así, el asunto de la ley, que en psicoanálisis también es muy interesante, y la fuerza animal. Esto es el poder. Es decir, dicho en Gramsci, es fuerza y consenso. Dicho en Maquiavelo es el príncipe y la república. La república como momento de fuerza colectiva. El príncipe es la expresión del pueblo. Es el pueblo que ha devenido príncipe. Es una expresión popular. Pero no es la república, que la república ya implica un momento de estabilidad. Pero las dos están ahí juntas. Entonces el poder es eso, fuerza y consenso.
habría más que decir de poder, ¿no? O sea, hay un Foucaultiano, bueno, desde luego que, pero bueno. Sí. Sí. Creo que José Pablo quería decir algo. Pasamos con ella y vamos con... Bueno, me pareció interesante cómo mencionó que en un libro de Maquiavelo menciona esta autora Quirón, un personaje Quirón, de la ajá. mitología Sí. griega. ¿Creen que hay algo en específico por qué menciona este personaje? Porque tengo entendido que Quirón, como me gusta la mitología griega, Quirón tiene un papel importante en realidad en esta, porque les intentan a los héroes de los dioses y todo eso. Sí, o sea, yo por eso lo dije, es una suerte como de pedagogo, entrenador, ¿no? Ahora, desafortunadamente es la única vez donde menciona esto. Jacques Derrida trata de dar su interpretación, pero ahora que lo has dicho, Maquiavelo era muy lector de tres cosas, y creo que esto también da cuenta de las raíces filosóficas quizá de Maquiavelo. Sí, de mitología griega, de historia romana, Tácito sobre todo, Tácito, un poco Cicerón, Tito Livio, pero fundamentalmente de Epicuro. Hace una recopia del Rerum Natura, ¿sabes? Es un poco la tesis doctoral de Marx. Es decir, son epicureístas, en el fondo. Entonces hay una lectura de Epicuro leído a través del Rerum Natura de Lucrecio. Lo recopia totalmente. O sea, ¿El Epicurio en qué consiste más o menos? Porque no me suena. Bueno, Epicuro, bueno, los de filosofía lo saben más, es un pensador, Epicuro de Samos, que inaugura una escuela, epicureísmo, que es mejor conocida por la búsqueda del placer y la minimización del dolor, pero que, digamos, ontológicamente, lo que parece interesante, que es lo que retoma Lucrecio, es que la realidad materialísticamente es un conjunto de átomos que están en caída, es decir, la realidad son átomos que están siempre en una lluvia de caída, y cuando surge un mundo es porque hay una desviación por clinamen de la caída de los átomos, y surge en una especie como de Big Bang, si quieres tú, surge un mundo alternativo. Entonces, esto es interesante porque es un materialismo no determinista, porque el clinamen, que es la versión de la libertad en Marx, o en Gramsci, o en Maquiavelo, es lo que puede hacer frente a la lluvia de átomos. Es la relación entre fortuna y virtud, yo la leo a partir de la caída de átomos. Y es la discusión con Demócrito, que es un torbellino, Demócrito es mucho más antiguo, Demócrito de Abdera, es mucho más determinista esto, ¿no? Entonces yo creo que son ahí cosas interesantes como de algunas referencias griegas quizá que están... Bueno, y Aristóteles, desde luego, ¿no? Algo de Aristóteles hay ahí. Pero también es cierto que rompe con la tradición. Quizá dice por eso cosas tan insólitas y extravagantes. Lo dice así Guichardini, un amigo de él, de Maquiavelo. Este es un tipo inventor de cosas nuevas, extravagante e insólito. José Pablo, Sí, José Pablo. Bueno, pues por primero, favor, felicitarte, ¿no? Por la exposición, ¿no? Siempre tan interesante, ¿no? De Gramsci y Maquiavelo. Y bueno, mi pregunta es muy en esta discusión, así como, pues ya sabes, ¿no? Así que con los ahora poshegemónicos, políticos, todo esto. Porque mira, ellos, digamos que tienen este supuesto de que la hegemonía es obligar a alguien a ser autónomo, ¿no? Textualmente, ¿no? Moreras dice que la hegemonía en cuanto expresión final de una posición de poder siempre incluye un elemento de despotismo. ¿No? Entonces, ¿cómo conciliar, digamos, este humor pedagógico de la hegemonía con el humor de no ser dominado, por ejemplo? ¿El humor de la pedagogía, dijiste? O sea, no, ¿cómo conciliar el humor de no ser dominado con la labor pedagógica de la hegemonía? Ok. Bueno, a ver, otra vez, esto es súper conjetura, porque tú eres el especialista, ¿no? A ver, a mí me da la impresión que suceden dos cosas con los poshegemónicos, los infrapolíticos y los impolíticos, ¿no? Que además son referencias, como tú lo sabes, es decir, uno es Derrida y la impolítica es algo raro entre Agamben, como el giro franciscano, ¿no? En la filosofía política, cuando ponen Agamben y Espósito, ¿no? Me parece que hay un déficit de una teoría del Estado, ¿no? Esto es una alusión a Nicus Poulantzas, a René Zabaleta Mercado, los padres de la sociología boliviana. Es decir, me parece que, y esto me parece que es un problema en la filosofía política y en la filosofía en general. A veces hay categorías chatas, simplificadoras de la realidad,
¿sí? Porque no hay un acercamiento en Zoom, en términos antropológicos, históricos, no hay una historización conceptual. Entonces, a veces me da la impresión que tanto para los poshegemónicos como para los infrapolíticos, que al final son primos hermanos, por Alberto Moreira, lo que hay es una concepción del Estado hobbesiano o schmittiano. O sea, como si hubiera una línea de continuidad ontológica, incluso ontológica quiere decir que no hay cambios históricos en las formas de concebir el Estado. Pero, como tú sabes, la estela a partir de la cual se piensa el Estado desde Gramsci no es Hobbes, es decir, es otra idea de modernidad incluso, para los que son de filosofía. Es otra idea es decir, no es la modernidad de la continuación teológica por otros medios en la lógica del leviatán hobbesiano, que gestiona el miedo y que por el miedo renuncian todos a un tercero que es absoluto, que no entra en el contrato. No todo Estado es así. Lo que hay en Gramsci y esto está en el cuaderno 3, son procesos complejos procesos de absorción molecular de las autonomías medievales, que esta es otra idea de modernidad. Es decir, no es una ruptura total, ni es una continuidad verticalista de un dios ahora artificial, sino es una compleja absorción molecular de gestos feudales que renacen en la forma de partidos políticos, de sindicatos, pero que implican siempre una lógica de consenso. Bueno, esto, que es probado históricamente, que se encuentra en la sociología, en la ciencia política más crítica, se le va a veces a la filosofía. Entonces, claro, un derridiano universitario, están grabando, ¿no? Pero la otra es otra lógica. Y entonces, ya, la siguiente pregunta es el humor, parecido a lo de Roberto, porque yo, digamos, es una conjetura otra vez, porque yo estoy convencido que no hay emancipación interpersonal, vamos a decirlo así, ¿no? Si el sujeto también es una relación con el otro, si no nos apropiamos de una manera, cognitivamente hablando, de relacionarnos con el mundo. Es decir, si seguimos discursiva, cognitiva y sensitivamente cautivos y sufriendo de iniciativa de formas de pensarnos que no son autónomas. Y esto quizá tendrá que ver, y lo digo no por la pregunta, sino lo digo por el público, pues con ciertas modas filosóficas, académicas, universitarias, que no responden otra vez a una necesidad de emancipación, sino de subalternización. Hay toda una discusión sobre la dialéctica, incluso ahí, que también puede ser interesante, pero si quieres lo comentamos luego. Eso se me ocurre, es que hay que trabajar eso. Creo que la noción de catarsis puede... ¿Y eso cuenta como asesoría? Ya no nos dejamos. ¿Alguien más? Creo que habíamos visto por aquí. ¿Cuál sería el papel del pensamiento de Gramsci ante el auge del desarrollo neoliberal contemporáneo que le hace falta a la sociedad? ¿Y qué le hace falta a la sociedad actual para conformar una revolución capaz de reformar las políticas económicas que priorizan a los productores pequeños, abandonados y editados por los estados criminales? Y mi otra pregunta sería, ¿cuál sería el medio por el cual Gramsci puede unificar ahora a los trabajadores, es decir, la fuerza del trabajo y el control? ¿Te podrías repetir la segunda porque el avión pasó? ¿Cuál sería el papel del pensamiento de Gramsci ante el auge del desarrollo neoliberal contemporáneo? ¿Y qué le hace falta a la sociedad actual para conformar una revolución capaz de reformar las políticas económicas que interiorizan a los productores pequeños, abandonados y editados por los estados neoliberales? Ok. O sea, no tengo la respuesta, ¿no? Pero hasta lo que puedo decir otra vez como tantear. Digamos, porque el tema del neoliberalismo es un tema que a mí me interesa. El neoliberalismo no como política económica, sino también como forma de vida, que constituye una subjetividad, características, y que constituye como marcos, otra vez, cognitivos y sensitivos a partir de la cual nos relacionamos con nosotros en términos de competición. Algunos dirán de crueldad. William Davis, ¿no?, que es más economista que filósofo, en 2008 afirma que con el boom inmobiliario vino un neoliberalismo cruel, punitivo, ¿no? Y que creo que eso está en la espectrología de la derecha latina, ¿no? Milley, el proyecto de la Sierra, es decir, hay una crueldad respecto y una culpabilización de los otros, en fin, todo esto a mí me interesa.
Entonces, yo respondería parecido a lo de José Pablo en dos vertientes. La primera vertiente, decir que, otra vez, a veces la filosofía crítica, estoy pensando en Wendy Brown, pareja de Judith Butler, que Wendy Brown es Foucaultiana. Entonces, desde el punto de vista de Foucault, el neoliberalismo es lo define así, me acuerdo, una racionalidad normativa, es decir, que norma, que crea mundo, que lleva los imperativos del mercado a todas las dimensiones de la humanidad, de todas las dimensiones humanas. Sí, a la universidad, a la escuela, al salón, a la sexualidad, les digo a mis alumnos, ¿no? O sea, la manera incluso cómo se relaciona con sus parejas, su pareja, lo que sea. Bueno. Pero, otra vez, esa es la versión como, yo digo, versión teológico-política, schmittiana, Foucaultiana. Es decir, teológico-política quiero pensar, como si no hubiera matices. Y la lógica política de Gramsci permite desfatalizar los matices por los dos lados, tanto por el lado de las dominaciones, y las dominaciones en realidad no son tan perfectas como creemos, sino son, en ciencia política se dice clivajes, es decir, son conflictividades que achican la dominación, no sé si me explico, pero por el lado de la subalternidad también cambia la lógica, porque hay una metáfora que utiliza Gramsci que yo a veces le explico a mis alumnos como el Dark Side de Pink Floyd, ¿no? ¿Te acuerdas? Es un prisma que le pasa una luz. Bueno, yo lo viví en el concepto de Roger Waters, es impresionante, ¿no? Y ves así una multiplicidad de luces, ¿no? Que es un efecto óptico, ¿no? Esto le viene de Burke del siglo XVIII, que en realidad es un pensador conservador. Es decir, la dominación lanza un discurso que por refracción óptica se convierte en una multiplicidad de luces. ¿Qué quiero decir con esto? Que haciendo un zoom, si se me entiende la metáfora telemediática, en realidad, del lado de las prácticas de resistencia o de subversión, que no es lo mismo, en realidad también hay una pluralidad de formas de habérsela con las dominaciones. Te voy a poner ya el último ejemplo. Entonces, Wendy Brown dice lo que dice desde una perspectiva Foucaultiana, ella y muchos más Foucaultianos. Hay una politóloga feminista, Verónica Gago, una argentina, que ella lo que hace es estudiar la razón neoliberal y las economías barrocas, ¿no? Tú sabes más de economía que yo, de economías barrocas en las favelas argentinas y en las favelas brasileñas. Y entonces lo que descubre es que las formas de constitución del común, económicamente hablando, no responden necesariamente a este modelo que las filósofas críticas nos habían dicho. Es decir, no está ahí el homo economicus neoliberal operando de manera como si estuviera en Wall Street, sino que hay un empalme de lógicas también comunitarias, es el tema de Nidia, de lógicas comunitarias y alternativas que están pluralizando la dominación, ¿no? Y que son signos interesantes de esperanza, quizás, si lo ves desde el punto de vista teológico, en fin. Y entonces, o sea, quizá entonces la invitación es a tener visiones mucho más históricas y políticas del asunto que ontológico-filosóficas en el sentido tradicional. Es decir, no estoy diciendo que no sea importante, pero a veces esos conceptos, todos los sólidos se desvanecen en el área de Marx. Es decir, esos conceptos, al cotejarse con la complejidad de la vida humana, esta es una respuesta filosófica, finalmente, lo que estoy dando, ¿no? Se caen. Y yo creo que Gramsci y Maquiavelo son autores que se dejan permear por la realidad, no son impermeabilizados, sino se dejan permear por la realidad, aún con sus antinomias y con sus contradicciones, que se reflejan a veces en textos descuartizados. Es decir, no son tratados a la Hume, ¿no? O sea, porque son textos que intentan dar cuenta de eso que está pasando ahí, con su variabilidad temporal incluso. Okay. Sí. Si tenemos tiempo solamente para una pregunta más. Por chat. A ver, el chico de blanco. Para Gramsci era la forma ideal de gobernar, porque por ejemplo Rousseau habla de que sí, si el Estado es más grande había menos libertad, entonces él proponía que pues dependía del tamaño del Estado era la forma de gobierno. Entonces para Gramsci cuál era la idea. Uy, no, bueno, ya me diste cuerdas, pero no lo voy a hacer porque ya no hay tiempo. No, pero qué pregunta tan interesante, qué emoción, ¿eh? No, o sea, qué emoción de alumnos. Claro, a ver, de Rousseau también hay una serie de lecturas también muy interesantes, Jan Starvinsky, que también me gustan. Y hay también una historia. Ahora, que Rousseau presupone también un estado de naturaleza, una voluntad general. Rousseau tenía incontinencia, ¿saben ustedes esto? Tiene incontinencia. Y entonces rehuye siempre de los salones, porque siempre está
temiendo a hacer el ridículo público. Y entonces por eso esta especie como enternecedora me parece como necesidad de regresar a la naturaleza, en fin. Bueno, otra vez, en Gramsci y en Maquiavelo no hay estas presuposiciones, no hay estado de naturaleza, todo ya está ocupado, saturado por la política, o sea, no hay un momento prepolítico, ¿no? Esto ya empieza como que a complejizar la cosa. Y entonces la democracia de Gramsci, digo algo escandaloso, aprovechando que es la última intervención, para que no me funen, como dicen los chavos. La democracia no es la voluntad general consensual, desde luego que hay muchos matices de esto, sino es un proceso, repito otra vez, de indistinción que implica relaciones jerárquicas no cristalizadas, ¿no? Es decir, en mucho más igualdad, mucho más equidad, etc. Pero que implica este empuje constante para que no se cristalicen las élites donde están. Esta es una crítica para los que son politólogos a la teoría de élites de Pareto, de Michels, Robert Michels, la ley de hierro. O sea, ellos decían, es imposible la democracia porque siempre hay oligarquías. Y Gramsci puede decir, bueno, a lo mejor sí, pero eso no implica que haya procesos emancipatorios que impulsen a las masas a convertirse en potenciales dirigentes y a volver mucho más fluido esto. Bueno, eso por una parte. Ahora, ¿qué es lo escandaloso que quiero decir? Esto es el comunismo, finalmente. O sea, el comunismo no es lo que TikTok dice de Lenin y Stalin. Eso es el comunismo. O sea, el proyecto democrático que está operando acá, o sea, no es Venezuela y estas cosas que dice mi tía, ¿no? O lo dice mi tía, pero de la tía imaginaria. Sino, esto es el comunismo. Ya no me puedo fundar. Bueno, pues agradecemos mucho la participación del doctor Dante y le hacemos entrega de su reconocimiento por su valiosa participación en el coloquio por el Día Mundial de la Filosofía de este mismo día en esta universidad, firmado por la directora del Departamento de Humanidades, la maestra Ana Lilia Flores Marín, y el coordinador de la licenciatura en Filosofía. Gracias. Y pues bueno, nada más para recordarles que en media hora tendremos nuestra última ponencia magistral con el doctor José Manuel Mateo Calderón, que nos estará hablando sobre José Revueltas, Memorias para un hombre, y pues invitarlos una vez más al cierre de este coloquio. Muchas gracias.